son como un repelente. Alabado sea el Señor. Todo lo oculto. Miren lo que dice, sin perder la parte que leímos, pero le estoy haciendo una larga introducción. Lucas 8:17, para volvernos a donde empezamos. Lucas 8:17 dice la palabra: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Lo leyó? No hay nada. Todo saldrá un día a la luz. Y lo que no se descubra acá en la tierra será descubierto en el cielo. Volvemos allí donde empezamos, porque de allí vamos a arrancar. Pero quería mostrarles esto. Porque en medio del corazón y de la mente de la persona que no es un verdadero y genuino cristiano, la cara tiene una máscara, definitivamente. Y con esa máscara es capaz de engañar a miles y millones de personas, si puede. A todo el que encuentre, lo va a engañar. Mire, hay gente, hermano, hay gente que invitan a otro a la casa. Y cuando está en la casa, le sueltan toda la incomodidad que tienen, todo el veneno, y se convierten en serpientes venenosas, porque la única que tira veneno y mata es la culebra. Bueno, hay otros insectos y otros animales venenosos, pero nadie se compara con una serpiente. Cuando la persona entró riéndose y todo, cuando sale con una cara apagada y todo hecho ya un cizañado, deprimido. Y cuando mira a la persona de la cual estuvieron hablándole, lo quiere hasta linchar, hermano. Lo mira con una cara terrible. Si puede evadirlo todo el tiempo, de pasar lejos y de no saludarlo, lo va a hacer. Porque tiene el veneno adentro que alguien le metió. Ahora vamos a ver acá el capítulo 16 del primer libro de Samuel, verso 14 y 15. Fue el primer versículo que les di. Gloria al Señor. La palabra dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Cree usted que Dios creó a Saúl con un espíritu malo? Jamás. Que Saúl tenía un espíritu, un demonio metido, nunca. ¿Creen ustedes que Dios no autorizó a que Saúl fuera el rey de Israel? Claro que sí. Dios lo permitió. Y ahí está la pregunta de muchos miles y miles de personas. Bueno, si Dios sabía que iba a traicionar la obra, a fallar, a levantarse contra el profeta, contra Dios mismo, ¿por qué Dios lo puso? Déjeme contestarle esa pregunta, que es muy sencilla. Y le contesto con la pregunta, con la respuesta: ¿por qué Dios eligió a Judas?
sabiendo que era un hombre falso y que no iba a cambiar. Eso lo sabía el Señor. Le dio la oportunidad de ser un apóstol, sí. El tesorero era parte de la junta ejecutiva, sí. ¿Sabía el Señor que era ladrón? Sí sabía. Sí sabía. ¿Por qué lo eligió? Porque Dios nos creó a nosotros con un libre albedrío, una libre voluntad de escoger. Y Dios nos da oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades, hermano y hermana. Dios escoge a quien Él quiere. De hecho, que el mensaje de salvación no es sectorizado. El mensaje de salvación es al mundo entero. La palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. No un sector, no los negros o no los blancos. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios. No, no es un sector. No es un sector. Dios amó al mundo. Y dice más la palabra: muchos son los llamados. Pero ¿qué más dice? Pero pocos escogidos. Llamados a todos. Pero cuando se trata de escoger, el Señor dice: a este le voy a dar el privilegio de ser diácono, de ser líder de alabanza, líder del coro. A este le voy a dar la oportunidad de ser líder de las damas, de caballeros. Pero es un falso. ¿Usted cree que Dios lo sabe? Claro. A Él no se le esconden ni los riñones míos, ni la sangre mía, ni su sangre. Es mal, la Biblia dice que antes que la palabra esté en mi boca, Él ya la sabe. Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él. Entonces Él lo sabe todo. ¿Y por qué le dio oportunidad a este, sabiendo que era un ladrón y que no iba a cambiar? Le dio la oportunidad para que un día en el juicio, ¿sabe que el capítulo 7 del verso 23 en adelante de Mateo dice: un día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos sanidades, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos tu palabra, se sanaban los enfermos, se convertían las almas, en tu nombre. ¿Y qué es la respuesta del Señor? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Mire, hermano, la respuesta del Señor es: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y me llama la atención esto: nunca os conocí. Qué terrible. ¿Cómo es posible esto? Que oraban por enfermos y se sanaban, llamaban a la gente y se convertía, predicaban, cantaban.
Eran instrumentos de peso. Pero Dios no los conoció porque eran malvados. Eran enemigos secretos. Estaban en el pueblo, pero eran enemigos. Cualquier líder se puede levantar siendo un enemigo. Y Dios le da el tiempo y le da la oportunidad. Y por eso es que muchos arrastran, hermano, y se llevan cantidades de personas, los desbaratan, los destruyen, hacen lo que les da la gana, porque algunos creyentes, entre comillas, tienen a los hombres como mini dioses. Nunca tenga un hombre como un mini dios. Hay que respetar, pero no venerar, no adorar, no dejar caer la saliva, porque está fulano o fulana. El hombre es como la neblina, el hombre pasa, el hombre hoy es y mañana no es. Su atención, su corazón, su mente, su alma tienen que estar puestas en Dios, no en el hombre. El hombre es peregrino, pasajero. Bendito sea Dios. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Qué es a lo que quiero llevarlo? La razón es que mientras el Espíritu de Dios esté en su vida, usted será un instrumento de Dios. Agárrese duro. Mientras usted sea un instrumento de Dios, el Espíritu de Dios lo dirige, lo guía, lo lleva. Y eso es lo que equivoca a muchos. Usted ve toda esa revuelta que está viendo en las redes sociales y todo eso por un nombre. Y la gran equivocación y la gran mayoría de la gente, que no son 2 ni 3, son miles, defendiendo. Esos pobres son ignorantes. Ellos creyeron en un hombre, no en el Señor. Y son capaces de dar la vida por un bulto de carne de esos. Pero no es por el Señor. Y le voy a mostrar por qué es. Aquí lo acabamos de leer. Usted leyó. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu de parte de Jehová. ¿Qué es eso de parte de Jehová? Que Dios lo permitió. Que Dios lo permitió. Acuérdense que cuando iba Acab a la guerra iba a ser destruido. Ya Dios había determinado, hoy queda convertido en cadáver, porque Dios es el dueño. Y Josafat se disfrazó él y se fueron a la guerra. Pero Dios ya había determinado. Pero antes de ir, el Señor hace una pregunta. ¿Quién inducirá a Acab para que suba? ¿Quién? Y salieron unos demonios y se pusieron delante de Dios. Y uno dijo, yo lo induciré. Y el Señor le dice, ¿y de qué manera? Él lo sabía, por supuesto, pero le estaba dando cuerda. ¿Y de qué manera usted lo va a hacer? ¿Cómo lo va a inducir? Yo seré espíritu de mentira en los profetas. Y cuando ya ellos
sean poseídos por espíritus de mentira, de engaño. Todo el que los oiga, las babas se le van a caer. ¿Me están entendiendo? Todo el que oiga a esos profetas profetizando, se van a doblar y se van a ir para allá. Y entonces, de hecho, todos los profetas, que este hombre tenía 400 y su mujer 450, era una cantidad grandísima, no eran 2 o 3. Y todos decían a una voz a Acab: sube, sube, que Dios entregará a los enemigos en tu mano, sube. Pero como el pecado es pecado, el tipo sabía que estaba mal. Él dijo: se me hace raro que todos digan que vaya. Y Josafat dijo: no hay un hombre aquí por el cual consultemos a Dios, porque todos estos dicen que suba y suba, pero esos son falsos. Eso lo entendía él, el otro no entendía eso. Y él dijo: sí, hay uno por ahí, hay uno, pero no me gusta, porque cada vez que me habla me ofende. Cada vez que me habla es para mal, porque todo lo que me anuncia son males. Pues déjeme decirle entre paréntesis, que a ninguno que ande mal se le puede hablar cosas buenas. El que ande mal hay que hablarle mal. No crea usted que alguien que anda en pecado, todo corrupto, todo hecho el diablo, le va a ir bien. Jamás. Entonces, lo que hacen estos falsos es buscar quien les hable bien y quien les lave la cara y quien los presente como mini dioses ante alguien después de estar caídos. ¿Qué fue lo que pasó entonces? El Espíritu de Dios se apartó y Dios permitió que un demonio se metiera en Saúl y lo atormentara y empezara a desesperarlo. Y entonces, mire, hermano, dice el verso 14, el verso 15: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Los mismos criados ya no hallaban qué hacer con el hombre, porque lo tenían, lo amarraban, lo tenían, lo metían en un cuarto como era el rey. No podían llevarlo a ninguna cárcel ni a ninguna parte. Todos estaban bregando, ya estaban fastidiados, hastiados. Y le decían a él mismo: un espíritu malo se le metió a usted. Y qué bueno cuando entendemos eso. Cuando entendemos eso, porque hay demonios por millones, pero tienen funciones específicas, que es lo que muchos no entienden ni pueden discernir. Hay demonios de manipulación. Usted investigue lo que ha pasado con esa organización, La Luz del Mundo, para que vea. Investíguelo. Eso está en internet. ¿Cómo pueden cometer tantos pecados morales, tanta porquería dentro de una iglesia y de una organización, y todo el mundo dice que eso es santidad y pureza? ¿Cómo puede un padre de familia entregarle su hija a otro perverso para que se acueste con ella, tenga relaciones sexuales?
Y cuando la traen de regreso, dicen, quedó santificada. Tiene que haber una intervención del diablo. Hay espíritus de manipulación. Hermano, el capítulo 6 del libro de la epístola a los Efesios da una descripción del panorama del ejército satánico, que definitivamente hay gobernadores, hay legiones, hay principados, todo está organizado. Pero lo que quiero decirles es que los demonios no son 2 o 3, son millones. Y cada línea demoníaca tiene un propósito y tiene a su cargo una función. Unos son demonios de inmoralidad, de sexualidad, de borrachera, de lujuria, y hasta se acomodan en sectores y de ahí no lo saca ni el mismo gobierno. ¿Cuánto tiene esa calle allá por lado donde era la aduana antigua? ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos años? ¿Los han podido sacar? No. Son principados sentados allí de inmoralidad, de lujuria, de suciedad, de perversión. Pero no todos son de esa línea. Hay demonios de religiosidad. Demonios que le ponen careta, le ponen la máscara a muchos creyentes. Los vuelven falsos, hipócritas. Y ahí está el religioso, pero por debajo se comunica con los enemigos de la iglesia, se comunica con los enemigos de la obra, le da like a las comunicaciones de los enemigos. Y cuando se les dice algo, de una vez, ¡ay! ¿Y no son siervos de Dios también? ¿Y no es un siervo de Dios don Macías? ¿Y no es un siervo de Dios don Ezequías? Están ahí, pero son enemigos secretos. ¿Hasta cuándo? Y mire, hermano, hay gente que dice, yo voy a estar en esa iglesia hasta que Dios me diga. No, hermano, ya Dios le dijo. Ya Dios le dijo lo que tiene que hacer. Si no se convierte, no se arregla, hermano, lo está esperando una cama de demonios, donde allí va a vivir bajo el control del espíritu del infierno. Porque hay demonios de manipulación que le dicen a la persona, siéntese ahí, y hay que asentado, levántese, y se levanta. Mira, hay demonios de manipulación religiosa que le hace el predicador y se cae al piso, saca la lengua, hace un relajo, le tira el pañuelo. Uno andaba con un trapo viejo ahí y el que se lo tiraba, al que lo tocaba, se iba para atrás y caía de una vez tirado en el piso. ¿Eso es poder de Dios? No, eso es poder demoníaco. Es el poder del infierno en acción. Y está manipulando. Entonces la persona ya no mira a Dios, ya no mira a nadie más, sino a ese líder y para dónde va y lo que quiere hacer y lo que le dice que haga, lo hace. Porque es una manipulación demoníaca. Por eso la palabra dice, obedeced en el Señor, obedeced en todo en el Señor. Porque lo que no sea del Señor no se debe obedecer. Hay espíritus de manipulación a través de falsas profecías
que agarran el teléfono y empieza a llorar la profeta o el profeta y a ablandarle los sentimientos a la persona y a decirle: véngase conmigo. ¿Qué hace ahí donde ese verdugo? Aquí no hay ningún verdugo. Aquí lo que no hay es un cobarde, pero verdugo no. Y lo que hay es conocimiento de esta palabra. Y mientras haya conocimiento de esta palabra, el diablo no hará lo que le dé la gana. Porque no podrá manipular al verdadero cristiano. Al falso lo va a manipular. ¿Por qué? Porque Dios se lo va a permitir. Dios se lo va a permitir. Porque el diablo no lo puede tocar a usted mientras usted sea fiel y mientras Dios esté con usted. El diablo no le puede tocar un cabello. Pero una vez el Espíritu de Dios se vaya de usted, el diablo dice: bueno, ¿de quién es este? Y el Señor le dice: agárrelo, quítele la máscara y métase ahí y revuélquelo, destrúyalo, haga lo que le dé la gana hacer con él, que ya no es mío. La palabra dice que los que son de Dios están en sus manos. Mis ovejas, nadie las arrebatará de mi mano. Y están en la mano de mi Padre. Y mi Padre mayor es que yo. El Espíritu de Dios se fue y entonces vino la situación complicada a la vida de este hombre. Y sucedieron cosas terribles. Pero acá la palabra nos habla también en el capítulo 19 del mismo libro, 19, para no dejar estos versos atrás. Verso 9 dice: el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano,